Con violencia, el régimen de Venezuela ataca a manifestantes pacíficos. Ha ocurrido durante toda la mañana una protesta de trabajadores que pedían mejores prestaciones, mejoras salariales incluso. El régimen de Delcy Rodríguez reprimió con uso de gas pimienta y violencia, excesos en la fuerza policial a los manifestantes que protestaban pacíficamente. Estas son solo algunas de las escenas que se acaban de registrar en Caracas. Tres de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Hagamos una cronología de los hechos. Es una noticia en desarrollo que comenzó pues a primera hora de la mañana. Fue cuando se empezaron a movilizar los primeros manifestantes y alrededor de las 11 hora del este, hora de Caracas, fueron estas que están viendo en pantalla las escenas que comenzaron a vivirse, enfrentamientos entre las fuerzas policiales del régimen y los manifestantes. Los agentes de Delcy Rodríguez le reprimieron con violencia. Estas que ven son las manifestaciones que exigían mejoras para los trabajadores de Venezuela. Les impedían acceder a través de esa calle que ven en pantalla a la zona más cercana al Palacio de Miraflores, donde el régimen había convocado una contramanifestación. Vean estas otras imágenes que les queremos mostrar con esas escenas de violencia que durante toda la mañana se han registrado. Violencia por parte de las fuerzas del régimen contra manifestantes pacíficos que simplemente exigían una mejora en sus condiciones de vida. La respuesta de Delcy Rodríguez fue un cordón policial que no permitió a la manifestación realizar el recorrido previsto. Además, convocaron una contramanifestación, como siempre hace el chavismo. Y las cargas policiales llegaron. Fíjense en esta otra escena, las escenas de violencia que acabaron con numerosas personas heridas. Todavía no hay datos oficiales, pero llegan imágenes a esta redacción en las que, fíjense, vemos manifestantes sangrando, heridos. Personas jóvenes que salieron a pedir un futuro mejor y se encontraron con la violencia del régimen de Delcy Rodríguez, con el brazo ensangrentado. Escuchen el testimonio de los que pedían hoy justicia y recibieron golpes. El pueblo venezolano es lo único que sabe hacer, secuestrar la libertad de todos los venezolanos. Veamos entonces dónde se produjeron los hechos, cuál fue el punto exacto en el que todo esto ocurrió. Lo tenemos en el siguiente mapa para que ustedes se sitúen en Caracas. Ha sido en esa zona de la ciudad, a unas cuadras del Palacio de Miraflores. A la izquierda de sus pantallas ven el punto exacto en el que se encuentra el Palacio de Miraflores. A la derecha, el lugar en el que ocurrieron estas protestas. No dejaban a los manifestantes aproximarse más al Palacio de Miraflores, donde estaba la contramanifestación convocada por el régimen. Y ahí, en ese paso concreto, fue donde empezaron las represiones, las cargas policiales en contra de los manifestantes. Gente que está obstinado no tiene agua, gente que está obstinado no tiene luz. ¿Eso es lo que queremos como presidente encargada? No, queremos elecciones ya, necesitamos elecciones ya. La policía la comenzó Diosdado Cabello desde el día que dijo que iba a hacer una contramarcha. Es el único responsable de todo esto, Diosdado Cabello. Creo que se llevaron a 3 personas, le partieron la cabeza a varios venezolanos. Lamentablemente, esta es la democracia en un país bizarro como Venezuela, por los hermanos Rodríguez y por Nicolás Maduro. Esta es la democracia que ellos demuestran al mundo. El pueblo venezolano es lo único
Vamos al lugar de la noticia, vamos a Caracas. Allí se encuentra el corresponsal de NTN 24, Luis Alejandro Laya, que ha estado cubriendo esta manifestación. Luis, te has tenido que ir porque tú mismo estabas sufriendo el efecto de esos gases lacrimógenos. ¿En qué condiciones se encuentran las calles de Caracas en estos momentos y de qué forma está reprimiendo el régimen a los manifestantes? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, desde muy temprano esta movilización comenzaba a concentrarse bajo una amenaza, que era una contramarcha convocada por el oficialismo, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que se dirigía desde los alrededores de Plaza Venezuela, lugar de la convocatoria de estos sectores de trabajadores, y hacia el centro de Caracas, hacia el Palacio de Miraflores, lugar de destino de la convocatoria de los trabajadores. Esa era la primera amenaza. ¿Hasta qué punto los iban a dejar pasar? Cuando comienzan a caminar, al transcurso ya de unos minutos o quizás una hora, comienzan los piquetes policiales. Los piquetes son estos cordones policiales que intentan impedir el paso de los manifestantes, y ahí comienzan los enfrentamientos. Enfrentamientos que en un principio fueron moderados, es decir, estaban colocados estos piquetes, impedían el paso, sin embargo, pues había empujones, alguna escaramuza, y lograban atravesarlos. Así unas 4 o 5 veces, hasta que estos piquetes comenzaron pues a estar un poco más firmes, un poco más decididos a no permitir el paso, y escalaron estos enfrentamientos, empujones, objetos que volaban y también represión, como bien lo señalabas. En esta oportunidad no vimos gases lacrimógenos como en otras oportunidades, o perdigones como en el pasado ocurría, pero sí efectos de gases en spray, gases líquidos, los empujones, estas escaramuzas subieron de control y ya se convirtieron en enfrentamientos. Tensión, hemos visto sangre, violencia, represión. Se incorporan también a este club de prensa Miguel Mora y Anderson Sequera. Gracias a los dos por acompañarnos, junto a Luis Laya, que seguimos también contigo, Luis, en Caracas. Pero antes de volver a ese punto de la noticia, quiero pedir a los panelistas de club de prensa que nos den un titular que describa el horror que hemos vuelto a ver en las calles de Caracas, empezando por usted, Miguel. ¿Cómo describiría estos hechos en un titular? ¿Qué implicaciones tiene que el régimen esté hoy reprimiendo de esa forma, con esa fuerza? Bienvenido. Muchas gracias. Yo titularía: el chavismo está más vivo que nunca. La dictadura en Venezuela continúa con sus mismas mañas. El chavismo más vivo que nunca. Las mañas de la dictadura las vemos a día de hoy. Nos dice Miguel Mora, fundador de 100% Noticias. Anderson Sequera, analista político venezolano. Bienvenido también a Club de Prensa, su titular. Bueno, yo creo que el titular de hoy es: este es el verdadero rostro de la dictadura. Se fue Maduro, pero sigue la represión. ¿Cómo sigue la represión? ¿Cuál es el verdadero rostro de la dictadura al que se refiere Anderson en imágenes? Aquí está ese rostro. Y detenidos nos decía Luis Laya que habrían algunos detenidos, al menos 4. Luis, es la cifra que nos dabas en estas protestas por parte de las fuerzas del régimen, cuando todavía hay presos políticos. Que no se olvide que hay 485 presos políticos según Foro Penal, de los que 187 son militares, 45 mujeres, un adolescente. Esto es Club de Prensa, en un día marcado por la represión violenta del régimen contra manifestantes pacíficos. Estamos con Luis Laya en Caracas, con Miguel Mora y con Anderson Sequera. Atención, protestas que se producen un día después de que Delcy Rodríguez hiciera este anuncio.
1 de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, propinó un nuevo golpe a los ciudadanos. Un anuncio de ajuste de ingresos sin precisar el monto del aumento. Rodríguez celebró una supuesta victoria contra la hiperinflación y señaló las antiguas sanciones como las que destrozaron la capacidad adquisitiva y la economía de las familias venezolanas. Un escenario que, según ella, cambiará pronto teniendo en cuenta que mantiene una colaboración con el gobierno de Donald Trump tras 7 años de ruptura y marcada por una apertura petrolera. Además de una ley de minas que anunció en marzo durante la visita del secretario del Interior de Estados Unidos. La recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero y que son del pueblo de Venezuela se destinarán inmediatamente a impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería que permita y garantice dar incremento de salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. E inmediatamente rehabilitación de la infraestructura básica, electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales. Un discurso con expectativa previa, pero que dejó malestar en los venezolanos. Como es recurrente en el régimen, utilizó la estrategia de romantizar la tragedia de los ciudadanos y se desmarcó de la responsabilidad del saqueo institucional y la destrucción del aparato productivo. Pido también que corrijamos errores propios del pasado. Los reconocemos, los corregimos y pido no repetir. Una frase que carece de verdad y que para el ciudadano de a pie está muy lejos de la realidad. La encargada del régimen no anunció una sola medida económica concreta para frenar la devaluación del bolívar, la moneda local o reajustar los salarios a la canasta alimentaria. La situación salarial en Venezuela sigue marcada por una profunda brecha entre el salario legal, los bonos del régimen y el costo real de la vida. El salario mínimo mensual se mantiene congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022 y es al cambio equivalente a 0,27 centavos de dólar. Esto debido a la inflación y la devaluación constante. Su valor en moneda extranjera es casi inexistente. Desde enero de 2026 el régimen ha centrado su política en el aumento de los bonos de guerra económica y de alimentación, que no tienen incidencia en los beneficios laborales. La sumatoria del salario y los recursos asciende a 160 bolívares mensuales o 0,34 centavos de dólar, un monto insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, pues la canasta alimentaria actualmente es de entre los 645 y 677 bolívares mensuales o 135 dólares. Lo que gana un trabajador actualmente solo cubre cerca del 24% de la alimentación básica para una familia de 5 personas. Los venezolanos hoy necesitan más de 1.900 salarios mínimos en bolívares para comprar la canasta básica. Pero se empieza a perder el miedo, se empezaba a perder, nos dice Luis Laya, corresponsal de NTN24 en Caracas. Atención, porque Delcy Rodríguez, vayamos a la hemeroteca, lo que decía antes de la captura de Nicolás Maduro. Esto es una manifestación para exigir mejoras. Pues bien, mejoras económicas, salariales. Delcy Rodríguez en su día, 2017, por ejemplo, negaba que hubiera hambre en Venezuela. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. Escúchalo de una vez, gobiernos de la derecha que se resisten a escuchar al pueblo de Venezuela. Aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor. Lo que hay es una crisis de una derecha fascista tratando de destruir a un pueblo libre e independiente. Es la única crisis que tenemos que resolver y la vamos a resolver. Entonces, con su habitual ropa roja que ya ha dejado de ponerse, prefiere el blanco de María Corina Machado. También negaba que hubiese una crisis humanitaria. No hay crisis humanitaria, no la hay, lo afirmo con total responsabilidad, no la hay. Vamos. Bueno, ha cambiado el discurso. Miguel, es lo que parece. ¿Qué señalarías de este contraste entre lo que dice hoy y lo que decía hace pocos años? Demagogia, todas las dictaduras son demagógicas. Ella está tratando, utiliza la misma estructura de Chávez, la misma estructura de Daniel Ortega, de los cubanos y de Maduro. Promete cosas
y miente cínicamente. Eso fue lo que quiso hacer ayer para evitar lo que hoy se produjo en Caracas, que miles de manifestantes de diversos sectores, ancianos, pensionados, trabajadores y estudiantes, fueran a reclamarle al gobierno por sus responsabilidades. Ella prácticamente de una forma cínica les miente, queriendo apaciguar. No le resultó, pues sacó a la represión, sacó a los antimotines. Y veniendo de Nicaragua, que utilizan los mismos mecanismos represivos, también el oficialismo, el chavismo, que está más vivo que nunca, porque se llevaron, como decía uno de las manifestantes, se llevaron a Alibaba, pero dejaron a los 40 ladrones y a toda la estructura represiva. No solo amenazan con volver a encarcelar a los protestantes y a los políticos opositores de verdad, sino que les meten una contramarcha y les mandan a la represión, les mandan a golpear, a evitar de que llegue esa manifestación de ciudadanos que tienen todo el derecho constitucional de manifestarle y de exigirle a esta dictadura interina por lo que ellos están administrando, la cosa pública, están administrando el país de una forma ilegal. Y hay que destacarlo, Delcy Rodríguez no es electa. Delcy Rodríguez ya cumplió los 3 meses que debería de convocar a elecciones. A ese régimen ilegítimo e ilegal los venezolanos están protestando, les mandan a reprimir, si bien con una orden de no ser letales, pero así comienza la dictadura nuevamente. En cuanto la presión internacional, en cuanto pueden, sacan los fusiles, sacan a reprimir de forma letal, o sea, mandan a matar a los manifestantes, a encarcelarlos. Inclusive la misma Delcy Rodríguez ayer decía de que los que han sido amnistiados pueden volver a caer presos, porque están buscando pleitos, porque están buscando complicarle su paz, esa paz de los dictadores que es igual a la paz de los cementerios. Yo fui preso político en la dictadura de sandinista, me amnistiaron, nunca me acusaron, pero me amnistiaron y después me volvieron a echar preso. O sea, el chavismo está más vivo que nunca y lo que se debería hacer de una vez por todas es ponerle el cascabel al gato y decir cuándo van a realizarse las elecciones en Venezuela para que ese pueblo vote por sus autoridades y para que esas autoridades abran a una transición verdaderamente democrática, colegas. Elecciones son la clave, elecciones en Venezuela. Delcy Rodríguez cambia su discurso, nos dice Miguel, habla de demagogia, nuestro panelista, pero es que cambia no solo el discurso, también la imagen. Les vamos a mostrar las dos Delcy Rodríguez, la del pasado, que va, bueno, pues completamente vestida de rojo, iba siempre rojo PSUV, el color del Partido Socialista Unido de Venezuela, y la Delcy Rodríguez de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro, de blanco, el color que suele llevar María Corina Machado. Las ven a las dos en pantalla. Aquí en este lado, la Delcy de rojo del pasado, aquí la nueva Delcy Rodríguez, allanando el camino, dicen los panelistas, ante una posible convocatoria electoral vestida de blanco. En cualquier caso, fíjense ustedes en lo que ha dicho Diosdado Cabello, que lanza un mensaje contra María Corina Machado, precisamente. El acto de Madrid del 18 de abril, va a ser un show muy producido. Ya están pagando, moviendo, contratando, presionando, vendiendo esperanza falsa para intentar hacer una convocatoria nutrida. Cori intentará una vez más demostrar que tiene gente y que por eso merece que le levanten el castigo y la dejen viajar a Venezuela, aunque ella tiene todo listo para llegar en cualquier momento, así sea en contra del gobierno de los Estados Unidos. Por su regreso, Cori está financiando varios movimientos de delincuentes disfrazados de trabajadores, obreros y sindicalistas. Esta es la línea por donde ella está logrando meterse. Su plan es agrupar por lo menos 5.000 hombres para poder regresar con una imagen de fortaleza. Henderson, esas declaraciones demuestran que el régimen está llevando a cabo lo que siempre ha hecho, una campaña de acoso y derribo contra María Corina Machado continua, en concreto Diosdado Cabello. ¿Por qué él? Sin duda alguna. ¿Por qué vemos en él? ¿Y qué representa Diosdado Cabello? ¿Qué representa Diosdado? Sí, dime. Diosdado Cabello representa la cara más radical del chavismo en Venezuela. Diosdado Cabello representa lo que hoy hemos visto en las calles de Caracas, que la maquinaria de la represión en el país sigue operando.
Uno de los manifestantes decía en la marcha que todo el mundo sabía en Venezuela que era necesario extraer a Diosdado Cabello para que pueda avanzar la transición a la democracia en el país. ¿Por qué atacan a María Corina Machado? Por una razón muy simple, y es que María Corina Machado, según todas las encuestas, todos los sondeos de opinión, el fervor popular que hay en las calles de Venezuela, sigue siendo la líder más importante del país, y si el próximo domingo se realizaran unas elecciones presidenciales en el país, no solamente las ganaría, sino que arrasaría. Nicolás Maduro, mucha atención, intentó comprar misiles balísticos al régimen ayatolá en el año 2020. Es una información que acaba de publicar en Estados Unidos Político. Repito, Nicolás Maduro en el año 2020 intentó comprar misiles balísticos a Irán valorados en $400 millones, misiles que tendrían un rango de acción que le hubieran permitido atacar incluso el territorio de Estados Unidos. La compra no se concretó, pero hubo intenciones claras de Nicolás Maduro. Vean un extracto de esta investigación. El Ministerio de Defensa venezolano, bajo el mandato del ya derrocado líder Nicolás Maduro, destinó en 2020 fondos para adquirir un sistema de misiles balísticos de Irán valorado en más de $400 millones, según dos personas familiarizadas con los documentos administrativos internos que autorizaban la transacción. Las acusaciones de conversaciones entre Irán y Venezuela sobre misiles balísticos capaces de alcanzar territorio estadounidense fueron ampliamente difundidas durante la primera administración Trump. Venezuela desistió de esos esfuerzos bajo la presión de Estados Unidos y finalmente no llegó a recibir ningún sistema de armas de ese tipo de Teherán, afirmó Elliot Abrams, quien en aquel momento ocupaba el cargo de representante especial del presidente Donald Trump para Irán y Venezuela. Y atención, porque el mismo medio revela en esa investigación que la administración Trump tuvo conocimiento de ese intento de compra. La administración Trump estaba al corriente de las conversaciones que se mantenían en aquel momento entre Caracas y Teherán sobre la adquisición de un sistema de misiles balísticos, afirmó Abrams. Sin embargo, Estados Unidos dejó claro que eso no era aceptable y finalmente Venezuela desistió de sus intentos, añadió. Abrams afirmó que no tenía conocimiento del documento en el que se detallaba el plan de compra. El memorándum, que describía cómo funcionaría la transacción y fue aprobado por el entonces ministro de Defensa del país, proporciona pruebas tangibles de que Venezuela tomó medidas para adquirir un sistema de misiles balísticos. Especificaba cómo el gobierno venezolano planeaba canalizar fondos a través de empresas estatales para hacer realidad la compra. También explicaba que el sistema se manejaría desde plataformas instaladas en buques de la Armada venezolana. Seguimos con Miguel Mora y con Anderson Sequera. Miguel, ¿hasta qué punto había nexos entre el régimen ayatolá y Nicolás Maduro? Y sobre todo, ¿qué habría implicado que se hubiera concretado esa compra que desvela Político? Sería como la crisis de los misiles en Cuba, un poco más alargado. Pero el plan de las dictaduras es siempre ser plataforma. Estoy hablando de las 3 dictaduras latinas que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos, la cubana con la crisis de los misiles, la nicaragüense con dar pasaportes a terroristas que incluso fueron encontrados pasaportes en el World Trade Center en el primer ataque, y lógicamente también Venezuela, que andaban con la idea de ser una potencia militar. Todos ellos son plataformas. En verdad, esta afirmación, y ahora que tienen capturado al narcodictador Nicolás Maduro, pues es fácil de confirmarse. Pero no me sorprende. En efecto, China, el plan de China, el plan de Irán, el plan de Rusia, es ocupar a Nicaragua, Cuba y particularmente Venezuela para hacer plataformas, cabezas de playa, donde ellos puedan tener el control económico, territorial y militar de cara a espionaje y ataques estratégicos a Estados Unidos. Por eso yo no miro descabellada la doctrina de la Gran Norteamérica o la doctrina Don Roe, porque en efecto China tiene mucho control económico en América Latina, mucho espionaje, en Rusia tiene mucho control militar y los iraníes estaban prácticamente invadiendo el continente y enviando a Estados Unidos células de terroristas para activarse en tiempos como estos, colega.
¿Por qué, Anderson, no se llevó a cabo esa compra? ¿Sabía Nicolás Maduro que en el fondo pondría en peligro la estabilidad de su régimen al aumentar la amenaza contra los Estados Unidos que habría supuesto tener unos misiles balísticos en Venezuela? Pueden ser varias las razones por las cuales no se haya llevado esa compra, desde que Nicolás Maduro sabía el nivel de riesgo al que se enfrentaba o simplemente razones económicas. Venezuela era un país totalmente quebrado, sin ingresos petroleros, totalmente sancionado, sin vínculos con el ala democrática de la comunidad internacional y probablemente no tenían ni siquiera el dinero para hacer este tipo de compra. Lo importante en este caso es que la sola intención confirma lo que por años se ha denunciado, y es que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y una amenaza a la estabilidad política del continente. Coincido plenamente con la imagen que había dado Miguel recientemente con el caso que citaba. Esto habría sido una segunda crisis de los misiles cubanos y probablemente habría acelerado el proceso de intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Un enemigo de la democracia, nos dice Anderson. No sabemos qué habría pasado si hubiese llegado a comprar misiles balísticos de Irán Nicolás Maduro. Desde luego, los sistemas antimisiles de Rusia no funcionaron el 3 de enero, cuando se produjo su captura por parte de Estados Unidos. Además, a Irán, que es ahora mismo el régimen ayatolá, mejor dicho, uno de los principales enemigos de Washington. Hoy mismo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atención, contempla la posibilidad de salirse de la OTAN ante la falta de apoyo durante la operación Furia Épica. Ninguna de estas personas, incluidas las nuestras, muy decepcionante OTAN, entendido, nada a menos que se les presione. La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla. Recuerden Groenlandia, ese enorme trozo de hielo tan mal gestionado. Eso dice Donald Trump sobre la OTAN. ¿Y qué dicen desde la alianza? Aquí la respuesta del secretario general. El presidente y yo somos buenos amigos, lo hemos sido durante varios años y prefiero tener la conversación en lugar de estar paseando de puntillas alrededor del tema. Y yo sentí su decepción acerca de cómo se sintió, que muchos aliados no estuviesen de acuerdo con él y le expliqué, le dije, señor presidente, claramente, la gran mayoría de los europeos han hecho lo que Estados Unidos ha pedido y lo que se acordó previamente en este tipo de circunstancias. Miguel, vamos a ver una salida de Estados Unidos de la OTAN que además financia la alianza en un 15%. Es el país que más aporta. No sé si además supondría la disolución del tratado si Estados Unidos sale. Yo creo que Estados Unidos está en todo su derecho a sentirse traicionado en momentos importantísimos, en un tema de Irán que también perjudica particularmente a Europa. El hecho de no estar como aliados respondiendo al deber de un aliado, porque si vos te alías con alguien es para ayudarlo o en cuando tú necesitas esa ayuda estén ahí. Esa es la alianza. De lo contrario, esa alianza no sirve para absolutamente nada. No creo que lleguen a la desaparición de la OTAN. No creo que se llegue. No creo que se llegue que incluso Estados Unidos salga de la OTAN. Pero sí va a haber sanciones de algún tipo en contra de, por ejemplo, España, que se puso al lado de Irán, en vez de estar aliado de Estados Unidos, que es un aliado de la OTAN. O de Alemania, que dijo que esa guerra no era de ellos. Y de otros que también cambiaron el bulto, como se dice, como Francia. O sea, no ha habido una acción de un aliado real, leal. Y Estados Unidos está en todo su derecho, en primer lugar, de bajar la cuota de Estados Unidos. En segundo, de sacar tropas de España y de Alemania. Y dejar en advertencia a la OTAN que ellos tienen que asumir también parte de los costos de la pacificación militar en lo que pueda quedar después de las negociaciones de la próxima semana, de estas 2 semanas que vienen. O sea, tienen que mandar tropas para que el estrecho de Hormuz se mantenga abierto. Tienen que tener responsabilidad. De lo contrario, esa alianza es, como dijo el presidente Trump, un verdadero tigre de papel, colega.
Un tigre de papel, dijo Trump, lo cita Miguel Mora, pero atención al aterrador mensaje del régimen ayatolá. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una organización terrorista, difundió esta imagen que ven en pantalla y que además, ha encendido las alarmas internacionales. En ella anuncia las rutas alternativas para los buques mercantes que transiten por el estrecho de Hormuz con el objetivo de evitar minas que el propio régimen reconoce haber puesto en la zona. Ahora revisemos en detalle la ruta y el mapa publicado por el grupo paramilitar Guardia Revolucionaria iraní que ustedes ven en color verde. Va desde el Golfo de Omán hasta el norte, pasando por la isla de Larak, en el Golfo Pérsico. La ruta de salida, que en sus pantallas aparece en color azul, va desde ese golfo, el Golfo Pérsico, pasando por el sur de la isla Larak, en concreto, hasta el Golfo Pérsico. Pues bien, sin ir más lejos, la Guardia Revolucionaria iraní, a través del viceministro de Relaciones Exteriores del régimen, dijo que el estrecho de Hormuz está abierto, pero con esas minas que ven en pantalla y que reconocen haber puesto. Y respuesta también sobre el estrecho de Hormuz del secretario general de la OTAN esta mañana. Yo diría que lo mejor es hacerlo paso a paso, pero con rapidez. El primer paso que se está dando ahora es que esta coalición de 34 países reunidos a nivel militar el martes pasado comience a planificar en detalle la misión de Hormuz. Creo que ese es el primer paso. Si la OTAN puede ayudar, por supuesto que está ahí. No hay razón para no hacerlo. Obviamente lo haremos si es necesario. Bueno, el que sí ha pasado es el buque Green Asha de bandera india que transportaba gas licuado y logró llegar hoy al puerto de Bombay tras cruzar el estrecho de Hormuz. Hasta el momento, ahí lo ven, hay reporte del paso de un buque tanquero de productos petrolíferos y 5 graneleros por Hormuz en las últimas 24 horas. Y quien también se ha pronunciado al respecto es la premier italiana Giorgia Meloni. Por lo tanto, es de interés prioritario para Italia y sus socios europeos y occidentales que se restablezca plenamente la libertad de navegación a las condiciones existentes antes del 28 de febrero, para normalizar la actual situación de tensión en los mercados energéticos, de materias primas críticas, fertilizantes y otros productos esenciales para nuestra economía. Don Miguel, el estrecho de Hormuz está reabierto, sí, pero lleno de minas. ¿Realmente eso es una reapertura? Porque ahí veíamos esos mapas, lo confirmaban también desde el régimen ayatolá. Hay minas por todo el estrecho, lo que significa que los barcos tendrán que esquivarlas. Sí, está abierto y sí hay minas, hay una confrontación y la estrategia de Irán fue lanzar misiles por todos lados a quien le cayeran y minar el estrecho de Hormuz. La voluntad política parece que es abrirlo, pero eso no se hace de la noche a la mañana, sobre todo si ocupaste esa táctica y estrategia militar. Y no creo que tenga Irán las capacidades de ir a quitar esas minas sin no arriesgarse, lógicamente, para todos los que el destacamento militar que llegue. Y ahí es importante lo que acaba de decir el secretario de la OTAN. Ahí es donde la OTAN se tiene que remangar las mangas e ir a hacer su trabajo y mandar a especialistas para limpiar todas esas minas que Irán había llenado el estrecho de Hormuz y que en la práctica concreta evitan que el flujo de tanqueros sea normal. Ahora, ellos están definiendo un lugar donde ellos no pusieron mina y donde poco a poco el estrecho va a comenzar a funcionar a su nivel adecuado. Pero es un proceso. Ahora, puede pasar cualquier cosa en estas 2 semanas de negociación, tomando en cuenta a Irán, pese a estar muy diezmado, siempre son fundamentalistas, siempre el mismo régimen, y mañana pueden decir, como lo hicieron horas después, que iban a hacer el estrecho de Hormuz, para decir los minutos después que lo iban a abrir, y así puede ser el estira y encoge. Mientras todo eso pasa, tenemos 2 semanas donde Estados Unidos está ahí con todo su destacamento militar y amenazando y advirtiendo a Irán que esto ya no tiene vuelta atrás. Primero Dios,
todo llegue a buen acuerdo y que no solo Estados Unidos y las diezmadas fuerzas iraníes limpien de minas el estrecho de Hormuz, sino que también los europeos y otros países colaboren con algo que nos afecta a todo el mundo. Ahí escuchábamos entre las voces europeas la de Giorgia Meloni. Pues mucha atención, porque el FBI acaba de confirmar hace minutos, 3:52 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, que han detenido, el FBI confirma la detención de un ex empleado del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos por filtrar información que puso en riesgo la operación Furia Épica. Con este mensaje llegamos a una pausa, ya regresamos. El FBI y nuestros socios han arrestado a un ex empleado del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, quien apoyaba a nuestros combatientes militares de alto nivel por presuntamente transmitir información clasificada a un miembro de los medios de comunicación. Excelente trabajo del FBI Charlotte y la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, así como de nuestros socios del Departamento de Justicia. Que esto sirva como un mensaje a cualquier filtrador potencial. Estamos trabajando en estos casos y estamos realizando arrestos. Este FBI no tolerará a aquellos que buscan traicionar a nuestro país y poner a los estadounidenses en peligro. Día de protestas en Venezuela y días también de represión policial. Las fuerzas del régimen reprimieron hoy con violencia a los manifestantes que salieron a las calles en Caracas. Como ven en estas imágenes, salieron a las calles, ahí lo ven, distintos puntos de esa concentración para exigir mejores salarios, mejoras sociales, y lo que recibieron fueron golpes. Eso sí, fíjense en estas otras imágenes. Las segundas que les estamos mostrando fueron protestas masivas. Hubo un cordón policial y una represión, una respuesta por parte del régimen, sí, pero parece que algo está cambiando cuando alrededor de 1000 personas salieron hoy a la calle. Algunos heridos, como este hombre que les vamos a mostrar, con el brazo ensangrentado ante la violencia que la policía ejerció en contra de los manifestantes. Pero repito, señores, hoy se atreven a salir a las calles. Esa valentía es nueva. La represión se da, sí, pero la gente ha salido en masa a las calles. Prueba de que algo parece estar cambiando. Antes asesinaban a manifestantes, disparaban a quemarropas, sacaban vehículos blindados para atropellarlos. Hoy no hemos visto ese uso tan extremo de la fuerza, aunque fuerza sí que ha habido. Es un hecho, pero no como la que veíamos, por ejemplo, en las protestas de 2019, de 2017, cuando Nicolás Maduro seguía siendo el jefe criminal del régimen de Venezuela. ¿Qué dicen los organizadores de esa manifestación? Esto, escuchen. Golpearon a la gente que vino a reclamar derechos laborales, gente que vino a reclamar sueldos, gente que está obstinada a no tener agua, gente que está obstinada a no tener luz. Eso es lo que queremos como presidente. No, queremos elecciones ya. Necesitamos elecciones ya. ¿Por qué el piquete? ¿Quién comenzó la confrontación realmente? La policía la comenzó Diosdado Cabello desde el día que dijo que iba a hacer una contramarcha. Es el único responsable de todo esto, Diosdado Cabello. La policía comenzó la confrontación, dice José Patines, organizador. Diosdado Cabello le nombran directamente, y Miguel, un reclamo de este organizador de la protesta, un reclamo, elecciones ya. Es lo más urgente en Venezuela, ¿no? Pero no hay fecha prevista. Pero es lo que va a poner el cascabel al gato y va a definir el futuro democrático de Venezuela. Y esas protestas van a continuar con un gobierno democrático. La diferencia es que va a tener legitimidad y van a poder expresarse. Y va a haber reducción de corrupción, se le va a quitar todo ese presupuesto paramilitar a Diosdado Cabello y todo lo que se roban los chavistas. Entonces va a haber más dinero para hacerle frente a estas exigencias justas y salariales. Ya viste que incluso la coalición sindical está hablando de otra marcha ya para el 16 de abril y esta vez dirigida hacia la embajada, a la recién abierta embajada de Estados Unidos en Caracas. Esto es importante. Y así, ahorita fueron 1000, ya después van a ser 5000, 10.000, 15.000 y así comienza el pueblo a reclamar, perdiendo el miedo, como bien vos lo decís, y lo que hemos visto hoy en Caracas. Hay que destacar que
este factor económico, de presión, de necesidad económica, de la corrupción que sigue galopante en Venezuela con los chavistas, está fuera de las 3 fases de Estados Unidos. Es un factor externo, porque si el pueblo comienza a retomar las calles, puede generar una crisis suficiente como para agilizar esa fecha de las elecciones y no incluso para que ese régimen chavista pues salga de una vez por todas del poder y se dé una verdadera transición a la democracia. Veamos qué más reclamos han hecho hoy los organizadores de la protesta. ¿Cuáles son las próximas acciones? Bueno, lo que tenemos próximo es el 16 de abril, una concentración en la Plaza de las Mercedes para dirigir una carta, una comisión, por supuesto, lo que vamos a hacer, una concentración, no vamos a protestar, vamos a concentrarnos para que se ha recibido una comisión, una carta que le vamos a entregar a la encargada de negocios con copia a Donald Trump y evidentemente con copia a Marco Rubio. Bueno, vale, para que tomen en cuenta a los ciudadanos a pie, a los que están sufriendo la crisis por más de 27 años, a los que no tienen salario, a los que no tienen derecho.